retoma en sus sentencias, y en la actualidad hay una jurisprudencia, la 21 del 2018, que ya habla sobre la violencia política y cuáles son los elementos que deben actualizar este tema. Y el primero de ellos, yo lo quise poner así porque este es el esencial. Me parece que este es el más importante de los 5, porque de aquí vamos a determinar si efectivamente estamos frente a un tema de violencia política por razón de género o estamos hablando de otro tipo de violencia. El primero es: se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y las afecta desproporcionadamente. ¿Cuál es el objeto? Menoscabar o anular el reconocimiento del goce y ejercicio de los derechos político-electorales. Se da en el marco de los derechos político-electorales o en el ejercicio del cargo, que era lo que veíamos desde el principio. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual, psicológico, y es perpetrado por el Estado y sus agentes. Ya lo veíamos en láminas anteriores. La que sigue, por favor. Ahora, aquí viene lo más importante. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, ¿de qué manera la podemos detectar? Las agresiones están especialmente planificadas en contra de las mujeres por su condición de mujer. Se dirigen hacia lo que implica lo femenino y los roles tradicionalmente asignados a las mujeres, los estereotipos. La que sigue. Aquí tenemos un ejemplo. A ver, las compañeras de Guerrero. No sé si ustedes se acuerdan de este caso. Este caso fue muy sonado en el proceso pasado. Felicitas Muñiz. Esta candidata, cuando era candidata, empezó a recibir este tipo de violencias durante la campaña. No dejes que te gobierne una vieja, la peor vergüenza del pueblo. Esas eran las expresiones que se escuchaban durante su campaña. Pero eso no fue lo peor. La que sigue, por favor. Ya estando en el cargo, ponían enfrente del Palacio Municipal un altavoz, y todo el tiempo, este tipo de mensajes. Le decía: a ver, despierta pueblo, no te da vergüenza que una vieja te mande, como si ya no hubiera hombres. La chica ratera quiere robar más, las mujeres al petar. Este era el tipo de expresiones que todo el tiempo, y además en manifestaciones, y además en Facebook, y además quemaban vehículos propiedad del municipio. La que sigue, por favor. Y esto fue lo que denunció ante el tribunal. ¿En contra de qué? Bueno, ejercían violencia política en contra de ella, de sus familiares y colaboradores. ¿Qué tipo de actos reclamó ante el tribunal? Amenazas de muerte, allanamientos, disparos de arma de fuego, obstrucción de obras, quema de vehículos propiedad del municipio y toma de carreteras. ¿Y cuál era el objeto? Pues era extorsionarla y presionarla para que dejara el cargo. Ese era. Y este es un ejemplo muy claro de cómo debemos entender y cuándo debemos entender que existe violencia política por razón de género. La que sigue, por favor. El siguiente elemento: cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente. ¿A qué nos referimos? Hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción que a los hombres. Hechos cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. La que sigue. ¿Cuál es el ejemplo? Estos. Los ataques que ponen en entredicho las conductas sexual de la mujer normalmente las afectan más a ellas que a los hombres. En algunas campañas, por ejemplo, ponían este tipo de mantas en donde hacían alusión al embarazo, por ejemplo, de las mujeres. O bien propaganda en donde mostraban a una candidata en ropa interior. Entonces, les afecta de manera diferente que a los hombres. Entonces, aquí es en donde estamos hablando, son ejemplos muy claros de violencia política por razón de género. La que sigue, por favor. Lo que decía la consejera. En el caso de Chinaló, en donde obligaron a renunciar a una candidata por el hecho de ser mujer, y el tribunal, en este caso que denunció, obligó a que se le restituyera el cargo. Este caso de Chinaló, en Chiapas, quisieron repetirlo ahora en el proceso actual, en donde ya el Consejo General, lo que decía la consejera Dania, asume a través de la facultad de atracción y ordena este criterio generalizado. La que sigue, por favor. Este es otro caso que sucedió en el actual proceso electoral. Este asunto es un asunto de Puebla, en donde
un precandidato habla con el secretario del comité directivo de un partido político y le comenta el problema de la paridad, pero lo maneja así: el problema de la paridad de género estipulada por el INE, y en donde además el dirigente le dice: ¿sabes qué? Vamos a conseguir mujeres, consíguelas de donde sea, tus hermanas, o sea, pero sobre todo que sean de bajo perfil, que no nos quiten votos. La que sigue, por favor. Y esto era lo que platicaban en el teléfono. En este periodo de inscripciones ante el INE cumplimos con la paridad de género. Que sea una mujer de muy bajo perfil, de nulo perfil, decía la conversación. Que no te quiten los votos. Vamos, que casi no existe. Este era el tipo de expresiones que realizaba el representante del partido político a su candidato. La que sigue, por favor. Este es otro asunto. Este es otro asunto en donde este sí se fue conocimiento del Instituto Nacional Electoral. Publicaciones en internet. A ver, aquí estamos ante unas publicaciones que hacía un periodista en un blog que tenía, y además en su cuenta de Facebook, en contra de una candidata al Senado. Llevaba a cabo expresiones: viene la candidata al Senado, denuncia violencia política, y se encontraron un cúmulo de violencia, de tipos de violencia política, en donde el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, determina conceder las medidas cautelares. La que sigue, por favor. ¿Qué aprobó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE? Aprobó las medidas cautelares y ordenó al periodista eliminar las publicaciones con expresiones ilegales, ajustar sus publicaciones al marco constitucional y legal, y solicitó el apoyo de los desarrolladores de las páginas para eliminar las publicaciones denunciadas. ¿A qué me refiero? Que le solicitó, en este caso a Facebook, que nos ayudara a retirar esas publicaciones denostativas en contra de la candidata, ya que el supuesto periodista nunca las quitó. Le ordenábamos, le solicitábamos y jamás cumplió. Entonces, a través de este comunicado que existió entre el INE y la desarrolladora, fue como logramos bajar esas publicaciones. La que sigue, por favor. En el fondo del asunto, la Sala Regional Especializada determinó la existencia de violencia política. Se impuso al denunciado una multa, se ordenó la adopción de medidas de reparación y garantías de no repetición, le notificó además a diferentes autoridades y medios de comunicación para que lo tomaran en cuenta, y se ordenó las medidas de sensibilización y de protección. Y evidentemente reiteró el retiro de las publicaciones. Este asunto, fíjense que la otra vez que estuvimos en Tabasco, me encontré con la consejera Gabriela Villafuerte. Y salió el tema, y le dije: oiga, magistrada, tengo una duda. ¿De qué manera el tribunal le da seguimiento a este tipo de sentencias? ¿Cómo podemos saber si efectivamente el periodista tomó o no los cursos de sensibilización, por ejemplo? ¿Cómo podemos saber que efectivamente las garantías de no repetición, ¿no?, surtieron efecto? Entonces, pues bueno, pues ahí me parece que existe parece que en la actualidad no hay un mecanismo, digamos que estricto para darle seguimiento, y creo que es un espacio de oportunidades para que esto no quede solamente, digamos, como una llamada a misa. La que sigue, por favor. Y muy barata. Y además muy barata, porque además en este caso, por ejemplo, la multa, evidentemente no hay precio, ¿no?, ante una demostración. Pero si le damos seguimiento y si en verdad existieran estos mecanismos, me parece que tendría mayor efecto. A ver, en este caso también, que sucedió en el actual proceso electoral, el PRI presentó una queja en contra del Partido del Trabajo por la difusión de algunos de este promocional, señalando que eran ilegales porque constituían una apología a la violencia en contra de las mujeres, y solicitó que se retirara el mismo. La que sigue, por favor. No sé si vamos a ver el video y ustedes me dicen si hay o no hay violencia política. La anterior. La anterior. No, es que está más para atrás. Más para atrás. Ahí, en este. A ver. Vamos a subir.
Hablan del PRI, obviamente. Es el Partido del Trabajo. Súmate al Partido del Trabajo. Haremos historia. El PT está de tu lado. Bueno, no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero a ver qué piensan. La mafia del poder es una basura, es una aplanadora que quiere aplastar. Descuidan un instante, uno solo, y estos desgraciados te aplastan con sus abusos, sus robos, su corrupción y la inseguridad, te aplastan con su injusticia. Qué lástima que no invitamos a Tania, la del PT de Ya Morelos. a la gasolina, al gas, a la luz, a los medicamentos y al costo de la vida. Si quieres un cambio verdadero en tu vida, súmate al Partido del Trabajo. Juntos haremos historia. El PT está de tu lado. ¿Creen que haya violencia política? Violencia de todas. Fíjense, el Instituto Nacional declaró improcedente las medidas porque no constituyeron una apología de la violencia. La sala regional determinó que sí existían estereotipos de género. Inserta violencia física grave, revictimiza a la mujer, ¿no? Sin embargo, la sala superior revoca esa determinación porque no advirtió una expresión de violencia en razón de género, no se fomentan estereotipos, dijo, negativos, y además solamente presenta propuestas de cambio. Ese fue el razonamiento de fondo por parte de la sala. La que sigue, por favor. No sé si ustedes recuerden este asunto de Nestora Salgado, que también fue muy sonado, en donde se estaba denunciando no solamente violencia política de género, sino además la vulneración por ser indígena y por ser migrante. Vamos a ver si hay violencia política o nada más hay calumnia. La que sigue, por favor, y ponemos el spot, por favor. Que no gobiernen los FPLs. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Moreno, una secuestradora que está con una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Vota por mí. ¿Creen que haya violencia política? Sí. Y que den su A conciencia. ver, ¿podemos decir lo mismo de un hombre secuestrador? Me parece que sí. Sí. Me parece que aquí la violencia política está, digamos que, a ver, ¿qué es lo que se determinó? Aquí ya lo tenemos. La Comisión de Quejas solamente determinó procedente las medidas cautelares por la existencia de calumnia, porque no se demostraba que existiera un delito firme, una sentencia firme, a eso me refiero. Y la Sala Superior lo confirmó tratándose de una imputación diciendo que le estaban imputando un delito sin que existiera esta resolución. La que sigue, por favor. Recuerdan este asunto, este es un asunto de Puebla, en donde en la televisión estaban difundiendo en contra de la candidata del Partido Acción Nacional y estaban denunciando actos presuntamente constitutivos de violencia. Por favor, la que sigue, vamos a poner el spot. Pues es su esposa. Imagínate. Espejito, espejito mágico, ¿quién va a ser el nuevo gobernador de Puebla? Espejito. No, tú. Quiero declarar que puedes votar por Marta Erika es reelección de Uruguay. Bueno, a ver, aquí me parece que vemos un claro ejemplo de cómo este promocional está lleno de estereotipos, ¿no? La Comisión de Quejas del Instituto Nacional determinó que existía violencia simbólica y psicológica, ¿sí? Porque colocaba a la mujer en una posición superficial, reproduciendo estereotipos. No discuten otros asuntos relacionados con su gestión o en la plataforma de la calidad. Y fue lo mismo que dijo la Sala Superior. Al final, la Sala Regional Especializada al final constituye estereotipos de género, porque a través de la escenificación de un cuento muestra a las mujeres superficiales, repechudas, dependientes y subordinadas al hombre. Este asunto
el día apenas hace un par de semanas, la Sala Superior aprobó la tesis 35 de 2018 sobre propaganda política electoral, en donde prohíbe ya el uso de estereotipos discriminatorios en este tipo de promocionales. La que sigue, por favor. A ver, este asunto no es de este proceso electoral, es del proceso pasado. Sin embargo, quise traérselos porque aquí en este asunto también estaban denunciando violencia política por razón de género, entre otras cosas. Vamos a ver el spot. La que sigue, por favor. Ahí, vamos a ver. Blanca Alcalá hizo muchas promesas. Vamos a desarrollar un sistema de 4 ejes viales. El eje insurgentes, el eje revolución, el eje defensores, el eje Zaragoza son las bases que nos permitirán modernizar el sistema de transporte urbano. ¿Y dónde está el trolebús que prometió Blanca? Pagó más de 7,5 millones de pesos de tu dinero en el proyecto. Se la pasó pensando en todo, menos en cumplir su palabra. Blanca se fue en blanco. A ver, ¿consideran que hay estereotipos? ¿Consideran que hay violencia? Esto es una crítica fuerte a la gestión. Entonces me parece que sí es bien importante hacer esta distinción, porque nos vamos a encontrar, tenemos que ser tolerantes ante este tipo de críticas. Y esto fue lo que al final de cuentas, aunque la sala final especializada en su sentencia había determinado que sí existía violencia política, porque no mostraba a las mujeres que no son aptas para desempeñar cargos públicos, pero ya la sala superior determinó la inexistencia del mismo, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí traigo este spot. A ver, no sé si podamos abrirlo. A ver, no, la anterior. Es que para haciendo lo que quiere. Amén. Parece que no hay. Pero bueno, este asunto se los quería mostrar. A ver si ahorita podemos verlo. Pero este asunto a mí me parece muy importante porque el análisis que hace la sala especializada determina, incluso analiza el nivel de violencia que hay en la entidad. Es un asunto de Coahuila en donde está promoviendo la violencia en contra de las mujeres, pero cuando analiza el caso determina que hay un alto índice de violencia en la región y que sería un riesgo permitir este tipo de promocionales porque están orillando a las mujeres a que ejerzan violencia en contra de ellas. Pero parece que no tenemos suerte. La que sigue, por favor. Bueno, está igual que la sala superior. Sí, suerte. Soportando un golpe tras otro. Me da mucho miedo dejarlo. ¿Cómo no te da miedo que te siga lastimando a ti y a los niños? Que vuelva a golpearte como siempre. Pues sí, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Le das con la puerta un golpe en la nariz. Que se pudre en la cárcel. Contigo basta el maltrato del PRI. Vota sin miedo. Vota en defensa propia. Cambia Coahuila. Tu vida cambia. Cambia. Bueno. La que sigue, bueno, este es aquí, existió en observancia de la normativa electoral, porque el promocional reforzaba estereotipos que relacionan a las mujeres en una situación de violencia doméstica. La que sigue, por favor. Ya no pudimos ver el promocional, pero bueno, a ver, ya para ir cerrando el tema. ¿Qué tipos de responsabilidades se pueden generar con este tipo de actos? Responsabilidades penales, civiles, administrativas, electorales e internacionales. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las instituciones electorales que brindan este tipo de atenciones? Durante el proceso electoral, a nivel federal es el Instituto Nacional Electoral, a nivel local son los organismos públicos locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPAD a nivel federal, y a nivel local los tribunales estatales y la Fiscalía General de Justicia. La que sigue, por favor. Las infracciones administrativas electorales es el incumplimiento de cualquier obligación electoral contenida en la LEGIPE, y a nivel local evidentemente son las violaciones a la normatividad local.
A través de la unidad de contencioso se analizan estos tipos de procedimientos. Son 3 procedimientos los que el INE tiene como vía: es el procedimiento especial, los procedimientos ordinarios y los procedimientos de remoción. La que sigue, por favor. La regla básica: las denuncias por infracciones a la neutralidad electoral que impacten durante el proceso electoral se conoce vía procedimiento especial, y las que no incidan a través de los procedimientos ordinarios. Como por ejemplo, pues está la compra y adquisición de tiempos en radio y televisión, los promocionales, la promoción personalizada, violaciones en materia electoral de propaganda política electoral y actos anticipados a través de los procedimientos especiales sancionadores. La que sigue. La unidad técnica de la contencioso electoral investiga, recaba los elementos necesarios a través de los procedimientos especiales. Una vez que ya, si es necesario o si lo solicitan, la Comisión de Quejas y Denuncias, lo que ya veíamos, dicta las medidas cautelares, y la unidad envía el expediente a la sala regional especializada para que este ya resuelva en el fondo, cuya resolución puede ser también impugnada ante la sala superior. La que sigue, por favor. Los procedimientos ordinarios, lo que se hace es un trámite distinto, en donde la unidad técnica envía un proyecto de resolución a la Comisión de Quejas, y de ahí, si es aprobado, pasa el proyecto al Consejo General, donde lo aprueba y a su vez puede ser impugnado ante la sala. La que sigue, por favor. ¿Quiénes y dónde pueden presentar las quejas? Las mujeres afectadas o sus representantes, en las oficinas centrales del INE o en cualquier junta local o distrital, que a nivel de la República son 32 locales y 300 distritales. La que sigue, por favor. Los requisitos de la queja: nombre del quejoso con firma, domicilio con y notificaciones, los documentos necesarios para acreditar la personería, narración expresa y clara de los hechos, que esta es la parte más importante, porque muchas veces las quejas que presentan vienen con ciertas deficiencias, entonces tenemos que requerir que nos aclaren ciertos hechos, y ahí lleva un retraso en la parte de la investigación, y ofrecer las pruebas que tengan a su alcance, nada más. La que sigue. Este es un formato digamos que de queja muy básico. Digo, al final de cuentas, con que ustedes nos señalen los hechos y nos presenten algunas pruebas, nosotros tenemos esa facultad de investigación y tenemos que ejercerla sí o sí. Lo más importante, me parece, también son las medidas cautelares, porque ahí es en donde ustedes van a solicitar las protecciones. Por ejemplo, en el caso de radio y televisión, baja el promocional, o en el caso de las mantas que luego se han presentado, hay que retirarlas. La que sigue, por favor. Medidas cautelares, lo que ya decíamos, es fundamental que las soliciten, porque es un derecho que requiere, pues, de esta protección inmediata, ¿verdad? Para cesar o evitar el daño. La que sigue, por favor. Y estas son las sanciones: amonestación pública, multa, reducción de financiamiento, interrupción de la propaganda, cancelación del registro, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Y a ver, ya nada más para concluir. Durante el proceso electoral nos encontramos con ciertos obstáculos, lo que ya algunos hemos venido platicando, y evidentemente frente a estos obstáculos son retos los que tenemos enfrente. La regulación deficiente en el tema de violencia política por razón de género, eso nos lleva a impulsar la tipificación. Entre otros, entiendo que ya hay una propuesta, pero no solamente en materia penal, sino también en materia administrativa. Me parece que necesita estar más blindado este tema, porque lo que veíamos, las sanciones, me parece que muchas veces quedan a deber. Sí necesitamos sanciones más severas para que ya no existan este tipo de conductas. Miedo o desconfianza a la denuncia. Me parece que eso se detectó también durante el proceso electoral. Nosotros que tuvimos la oportunidad de estar cerca y platicar con las candidatas, pues esto era lo que presenté, esto era lo que veíamos. Fomentar la cultura de la denuncia es fundamental. Si no denunciamos, estamos contribuyendo también a que se siga creciendo la violencia política. Falta de mecanismos que permitan llevar herramientas a los sectores más vulnerables. ¿Y a qué me refiero? Pues darle apoyo precisamente a las poblaciones que sufren esta discriminación interseccional. Lo que decía la consejera hace un rato, aquellas comunidades indígenas, las mujeres no solamente sufren la violencia por el hecho de ser mujeres, sino también por ser pobres, por ser indígenas. Entonces tenemos que llegar hasta esos sectores. Falta de coordinación entre las instituciones. Me parece que esto también se da en los hechos. Sí hay una coordinación, pero me parece que debe ser todavía un poco más eficaz. Y por último, falta de apoyo de los partidos políticos a las candidatas y capacitación a las mismas para identificar estos asuntos.
lo que les platicaba en un principio. Las candidatas, el primer obstáculo que tienen es dentro del propio partido político. Me parece que sí hace falta sensibilizar no solamente a las mujeres, sino también, y capacitar a las mujeres, sino también sensibilizar a los hombres. Me parece que este es un trabajo que tiene que ir de la mano y tiene que ir a la par para poder lograr un verdadero empoderamiento de las mujeres. Estos son mis datos y sigo a sus órdenes.